Queremos iniciar este tercer capítulo dando infinitas gracias a cada uno de los auditores que se ha sumado a esta nueva aventura, la cual ha tenido una gran recepción. Actualmente estamos trabajando para ofrecerles más contenido, siempre de la mano de una experta o experto. Desde ahora quedan todos invitados a escuchar este tercer capítulo de Adipados Podcast. Antes de comenzar, me gustaría mencionarles que en esta ocasión hablamos de un tema delicado. Por eso se realizó con todo el profesionalismo que nos caracteriza. Invitamos a María Teresa Baquedano, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en psicología de la Universidad de Barcelona y docente de ADIPA, a hablar sobre la reacción psicológica ante la experiencia de abuso sexual. Como equipo, esperamos que esta emisión pueda apoyar a los profesionales que trabajan directamente con las víctimas de este tipo de violencia. Bienvenidos a todos los conectados de esta nueva emisión de Adipados, un podcast de ADIPA. En esta ocasión me encuentro con una invitada muy especial, muy carismática, la psicóloga de la Universidad Católica, María Teresa Baquedano, quien también es magíster en psicología de la Universidad de Barcelona y obviamente docente de nuestra institución. ¿Cómo está, profesora? Hola Camila, bien, muchas gracias por la invitación y entusiasmada aquí con lo que se viene. Muchas gracias por aceptar a venir a conversar con nosotros. Vamos a partir con la primera sección. Mapa mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Entonces vamos a conversar acerca de sus gustos y aspectos relevantes de su vida. Mi primera pregunta para ustedes: ¿qué la llevó a estudiar psicología? No lo tengo tan claro, así como que si hay una razón, pero sí creo que fue un poco este interés por saber cómo, qué es lo que pasa con las emociones. Me gusta mucho conversar también, quizás como creo que el periodo escolar es súper importante para ir definiendo también lo que uno va a hacer después. Y me pareció que psicología en realidad era un área donde podía hacer varias cosas, ¿ya? No solo como dedicarme a un ámbito específico como pudieran ser quizás otras carreras, sino que sentí que desde la psicología podía abordar distintos temas, aportar desde distintos ámbitos también. Así que opté por estudiar psicología y yo creo que en el camino me di cuenta de que en realidad no podría haber hecho otra cosa. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo recuerdas su vida universitaria? Sí, no, fue súper bueno porque además yo entré en ese tiempo a bachillerato en la Universidad Católica. Entré a los 17 años, así también chica, entonces para mí fue una experiencia súper buena de poder ingresar a la universidad desde un ámbito más como exploratorio y sobre todo este concepto de bachillerato era súper interesante porque podía acceder a conocimiento de distintas áreas, literatura, historia, economía, derecho, lo que me pareció también súper nutritivo, como en esto que te decía de que la psicología podía estar en muchos ámbitos de la vida. Entonces eso fue una experiencia sí, muy buena y que luego me permitió hacer mucho más fácil también todo el periodo universitario, poder adaptarme, conocer gente de otras carreras, de otros ámbitos, o sea, como muy nutritivo en términos intelectuales también. Así que fue súper buena la experiencia universitaria, sí. Y en la escuela también de psicología. ¿Y qué rol tiene la psicología en su vida? Es central. Yo creo que es súper importante porque creo que la psicología tiene un ámbito, bueno, imagino cada uno ahí que hace sus elecciones vocacionales también, pero para mí tiene un ámbito ético muy importante, ¿ya? O sea, creo que no solo se expresa en el trabajo con los pacientes, en mi caso más clínico, sino que también en cómo uno piensa al ser humano, la subjetividad, no sé, yo trabajo mucho con el tema de los derechos también, que se vuelven como centrales no solo en la práctica en el ámbito laboral, sino que cómo uno también establece sus relaciones. Al ser psicóloga clínica también estoy mucho más repasando y advirtiéndome de cómo los pacientes me influyen en mi vida personal, o al revés también, de cómo el ámbito personal puede influir a veces en cómo uno
recibe o se relaciona con los pacientes. Entonces, no es solo como algo que uno dijera queda en el box de atención o en las clases, sino que para mí la psicología, y también como desde mi orientación de la psicología, que tiene que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con un modo, una posición ética, ¿ya? En relación a distintos temas de la vida. O sea, como incluso lo que está pasando hoy día en la contingencia nacional, creo que desde la psicología o del psicoanálisis hay mucho que decir también, como en relación a, como te decía, muchos temas. O sea, no solo es el ámbito clínico, sino que entonces es súper relevante en mi vida la psicología. Sí. Me gustaría que habláramos de este último punto, en distintos aspectos de la vida, lo que está pasando en Chile. ¿Qué usted opina desde la psicología? O sea, yo creo que hay un ámbito que es muy importante que tiene que ver con como el respeto de las diferencias, ¿ya? O sea, como que hoy día vemos que Chile está pasando por una situación súper compleja en términos de la polarización. O sea, como que estamos siendo muy testigos de lo dividido que estamos y de lo distinto que pensamos. Pero también es interesante como sentarse a reflexionar de cómo salimos de estas diferencias para poder encontrarnos, y que no necesariamente significa que seamos todos iguales. Entonces, por ejemplo, y por eso me hace mucho sentido el psicoanálisis desde ahí, porque en el fondo no tiene que ver con encontrar una verdad para todos, o que nos convenzamos o que pensemos todo lo mismo, sino que cómo nos arreglamos para convivir en una sociedad que es distinta, ¿ya? O sea, van a haber momentos donde nos encontremos, pero en otras cosas no. Entonces creo que hay un elemento súper central que tiene que ver con cómo hacer con la diferencia, con el otro distinto. Está pasando en Chile, bueno, y en el mundo, el problema con la migración, por ejemplo, ¿cierto? El rechazo a ese otro extranjero, distinto, pero que nos dice mucho de nosotros también, ¿cierto? Que es cómo hacemos con eso que es distinto, ese lenguaje, esa cultura, y que podemos también nutrirnos de eso. Como que ahí se pierde un poco el sentido que tiene de salir de lo endogámico, que yo creo que también tiene mucha relación con el tema que vamos a conversar, ¿cierto? Para poder entrar en esto exo, que es lo que hace civilización, en el fondo. Entonces, encontrarse con otros que piensan distinto, nutrirse como de esas otras opiniones, para enriquecernos, como que ese es el sentido. Yo les digo harto como a los estudiantes que hacemos las clases que hay una película de niños, sí, que se llama Los Croods, que son unos cavernícolas que viven así como en la cueva, y el papá encuentra que lo mejor es que nosotros, la familia, duermen todos apilados, o sea, como uno pudiera decir, lo endogámico en el sentido como de no entra nada, afuera es peligroso. ¿Y qué pasa? Que es la adolescente, ¿cierto? Como lo que hablábamos, esto como del periodo adolescente, lo importante del descubrir, de explorar, que es la que sale de la cueva y se encuentra con ese otro. Y la que invita a esta familia a acercarse a eso extranjero, a esa otra lengua, ¿cierto? Y que por ahí se empieza a conocer el mundo también. O sea, es lo que crea cultura, es lo que crea civilización. Entonces, un poco lo que decíamos hoy día de lo que está pasando, creo que hay que encontrar los modos, como que no existen, ¿cierto? Hay que inventarlos, como esos modos de acercarnos para poder comunicarnos sin tener que imponer una verdad. Como que... Y es súper interesante porque te pasa en las relaciones de pareja, pasa en la política, pasa en todos los ámbitos. El problema de cómo hacer con esa diferencia. Considero un punto importante de lo que usted me nombra, que creo que si bien es un trabajo que hay que hacer, creo que estamos despertando y nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos afecta. Ahora hay que trabajar en cómo. Claro. Yo creo que pasó eso, ¿cierto? Como que quedó bien, como lo que tú dices, despertar, como cayó el velo, así como que esto que estaba un poco todos en la máquina funcionando, alienados, ¿cierto? Como desconectados de lo que a uno le pasa y lo que está pasando con los otros también, ¿cierto? Como cayó el velo y apareció una verdad. O sea, hay algo aquí, no sé, en Chile, que la desigualdad es brutal, ¿cierto? Que hay esta polaridad. Entonces, lo que tú dices, yo creo que ahora hay que inventar un poco. Y estamos, creo que en eso, como inventando cómo resolvemos, cómo hacemos. Y creo que es una tremenda oportunidad. Porque además es como un poco también desde la psicología, el llamado no es a que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que podamos mirarnos, detenernos y ver, bueno, ¿cómo me las arreglo con esto? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser mi participación? ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Qué se te ocurre a ti? No hay algo que esté construido.
Y yo creo que en Chile pasa mucho eso también, que estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. O sea, una sociedad súper jerárquica, bueno, con origen en la colonia, o sea, como que es histórico un poco lo que está pasando. Y uno pudiera pensar como que ahora empieza a haber un movimiento realmente como de independencia. ¿Ya? O sea, como dejar de esperar que nos digan para empezar a hacer uno, ¿cierto? A inventar, como digo, este nuevo modo. Me salgo un poco del tema y vuelvo a retomar el hecho de su vida y de su experiencia en el trabajo. Uh-huh. Y le quería preguntar por aspectos que la han marcado dentro de su experiencia trabajando como psicóloga. Sí. Bueno, es que es interesante porque esta misma vuelta yo creo que también ha sido algo que he ido pensando porque yo salí de la universidad y me fui inmediatamente, o sea, terminé en diciembre y en enero ya estaba en Chiloé, en Ancud, trabajando en una investigación de depresión en adolescentes en todos los colegios. Y un poco también es esto, ¿cierto? Como otro, dentro del mismo país, con todas las diferencias que hay, geográficas, pero culturales también. Entonces el desafío de cómo llevar, porque era uno de los temas, cómo llevar, por ejemplo, el enfoque de género a una región en donde el machismo, el incesto, lo endogámico, donde el hombre tiene mucha más como poder y autoridad que las mujeres, empezar a hablar de esto. O sea, como que nuevamente lo que te digo, así como eso para mí fue un momento importante, un desafío personal de irme a la isla, dejar todo el cine, como todas las cosas que me gustan, para poder ir a llevar un discurso que podía ser súper resistente. O sea, como de decirle a las niñas, tú tienes derecho a estudiar, como que no es que sea esperable que tu papá tenga que elegir entre el hombre o la niña, ¿cierto? O la mujer, como que el enfoque de género, porque mandaban a los hombres a estudiar y las niñas se quedaban cuidando a los hermanos más chicos en la casa. Entonces ella podía pelear o por lo menos plantear su deseo de estudiar, por ejemplo. Entonces eso fue un punto importante y que después de eso, de trabajar en eso, de Ancud hago el salto a irme a Barcelona. O sea, y también fue así, o sea, terminé, no sé, en agosto y en septiembre ya estaba en Barcelona. Y que ahí en el fondo también fue esto mismo, el otro choque cultural en donde salir de la isla a una ciudad como perdida en el metro de Madrid, que había, porque en el aeropuerto que había un metro, o sea, como que... Y me pasó esto de ser la extranjera, entonces de sufrir de alguna manera la migración. En Barcelona hablan catalán, entonces yo fui a hacer un magíster y todos hablan catalán y yo de repente hablaba en español y me miraban como... ¿Y esta? Entonces fue sentir un poquito también esto, cómo se pone en juego la identidad. ¿Quién soy? ¿Soy lo que los otros ven de mí? ¿Soy yo y mi cultura como chilena? ¿Me relaciono solo con la comunidad chilena o me abro? Entonces también fue un remesón en términos de la identidad y de estar en este lugar, que es el lugar como del de afuera, del excluido, entre comillas, el que tiene que hacer su lugar, no esperar que vengan. Entonces creo que también fueron movimientos súper como estructurales en términos personales, pero también como de cómo pensar lo que hago. Y lo que te decía, como de cómo escuchar a los pacientes o a quien sufre, dar ese lugar de extranjero como legítimo. Como, entonces yo creo que eso fue como importante en los movimientos que tuve en términos como de mi carrera y que tuvieron como un impacto personal también. Y después yo creo que la maternidad también como que juega ahí otro impacto de remesón, conmoción, que también son experiencias nuevamente, como de me enfrento a otro ámbito nuevo, desconocido, y de poder encontrar el modo, el arreglo, porque todos dicen esto, hace esto, esto, otro, y al final es como poder encontrar su manera de hacerlo. Entonces como que veo, son viajes. Yo creo que también uno pudiera identificar esos hitos como viajes en donde uno se encuentra en este desafío de mirarse, como detenerse ya. ¿Cómo lo hago? Todos estos hitos que usted me ha contado tienen estrecha relación de cómo hoy enfrenta el mundo. Fueron experiencias que le hicieron.
Sirvieron muchísimo. Sí, sí, efectivamente, como lo que te decía, yo creo que son etapas, pero también es como otra idea, como uno puede hacer dos tipos de viaje. Uno puede hacer el viaje, creo yo, como de querer conocer muchos lugares en muy poco tiempo, sacarse la foto, ¿cierto? Que es como cuando uno hace cosas y avanza, ¿cierto? Pero no hace experiencia, creo yo. Y está el otro viaje, que es donde uno dice, ya, me voy a tomar, no sé, un mes, pero voy a ir, no sé, a 3 lugares. Y quiero estar ahí, quiero sentarme en la plaza del pueblo, quiero mirar a la gente, quiero, no sé, recorrer, caminar. No es importante la foto, ¿cierto? Es hablar con la gente, no es el Waze, ¿cierto? Es preguntar dónde está cómo hacer experiencia, en el fondo. Y que para mí es un poco el ámbito también de la clínica, que eso es lo que uno hace en la clínica, hace experiencia en eso. Entonces yo creo que esto que te cuento, estos hitos, como que han sido también con este mastique, en el fondo. Como que me ha permitido también poder llevarlo a lo que hago con mis pacientes, y más que los pacientes, sino que en la práctica en general, de lo que transmito en las clases o las instituciones donde trabajo. Sí. Ya para terminar y poder introducir la sección que viene, mi pregunta final es: ¿cómo ha sido para usted trabajar con víctimas de abuso sexual? Sí. Bueno, ha sido muy desafiante, sobre todo pensando en que es un trabajo con la violencia, ¿ya? Y del punto de vista que resulta incomprensible como la violencia en sí misma. Es como que de alguna manera anula la capacidad de poder pensar, es incomprensible, uno dice, ¿pero cómo? Entonces yo creo que ha sido un trabajo muy exigente en términos, como te decía, de poder buscar los mecanismos para poder saber hacer con eso, porque efectivamente genera esta sensación como del impacto, de lo inconcebible, ¿cierto? Entonces el trabajo con víctimas de abuso sexual, yo creo que tiene también este otro elemento que inicialmente me pasó eso, como del impacto y el horror, ¿cierto? Pero luego también fue súper interesante de ver cómo se produce esta transformación, ¿ya? Y de cómo es posible hacer una resignificación de la historia. Yo creo que eso ha sido muy gratificante en términos de cómo el daño, el dolor, el sufrimiento se puede transformar en algo que moviliza, que empuja, que en el fondo me permite ubicarlo como brújula en mi vida para no repetir, pero también estoy súper convencida que no es sin terapia, no es sin un otro. O sea, también he visto el lado de los efectos de la violencia y la victimización cuando no ha tenido la posibilidad de hablarlo, ¿ya? Y yo creo que eso es desastroso para el aparato psíquico, para el mundo emocional, como en términos de la estructuración, ¿ya? Como la capacidad de poder pensarse, cuando no hay una elaboración de esas experiencias traumáticas. Pero también he visto el otro lado, ¿ya? Que en el fondo eso es un poco lo que a mí me da el sentido de mantenerme en este trabajo y de poder transmitir, ¿cierto? Como de que se puede generar esta restitución. Hay algo ahí de la pérdida, de la subjetividad que es arrebatada, ¿cierto? Y cómo el trabajo clínico permite hacer como esa restitución, esa como resignificación, y que las víctimas puedan salir no tan del lado de la pérdida, sino que sentir que esa experiencia traumática, bueno, me hace tener un saldo de saber acerca de una experiencia. Yo también siempre lo pienso, como que la victimización es una experiencia traumática en algún punto, que deja huellas, un rastro más o menos de cómo uno va a funcionar en la vida. Pero yo creo que si uno mira cada uno su historia en distintos ámbitos, todos tenemos marcas del trauma que de alguna manera comandan nuestras elecciones, ¿ya? Entonces el punto es poder como atreverse a reconocerlas, saber que esto tiene que ver conmigo. Entonces creo que es un tema que es complejo para quien lo escucha, en este caso como mirarlo, pero que también está mucho más presente de lo que uno cree, como que no es tan ajeno. Creo que si uno mira un poquito más allá, está mucho más presente
en la vida, como el tema de la violencia, la victimización. Entonces creo que hay que poder hacerlo más parte como de los discursos. Son aspectos que vamos a tratar más adelante. Uh-huh. Entonces, dando inicio a esta segunda sección que se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Cabe destacar que esto no es una opinión de Adipa, sino que responden a una investigación previa. ¿Ya? Pero antes de partir, porque creo que para poder darle los enunciados de lo escuché en algún lado, me gustaría poder definir ciertos términos como agresión sexual, abuso y violación. Uh-huh. Bueno, quizás yo creo que también algo que me faltó decir, antes como en relación a los hitos, yo creo que también para mí fue un hito que yo trabajé durante 10 años en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Policía de Investigaciones. Y digo que, ¿por qué fue un hito? Porque de alguna manera también yo creo que ahí pude como obtener una aproximación mucho más directa del trabajo con víctimas, pero no solo y que también me permitió poder hacer todas estas reflexiones, porque en el fondo no solo fue el trabajo, sino que fue en un contexto de un equipo, de supervisión permanente, de colaboración, del trabajo multidisciplinario, o sea, tuvo una estructura que es lo que yo creo que hoy día también me permite quizás poder responder alguna de esas preguntas. Quiero decir que para poder hoy día estar hablando de esto, ¿ya? Hice un recorrido, pero que no lo hice sola. Lo hice en un equipo, en una institución que lamentablemente hoy día está cerrada, ¿ya? Que la Policía de Investigaciones decide cerrarla, que a mí me parecía que era un tremendo aporte para los niños, las niñas y los adolescentes, y que ahora ya no está. Entonces, bueno, pero en el fondo a partir de ahí es que yo puedo hablar de esto. Y claro, tú haces como la diferencia, o sea, como que planteas los conceptos de agresión sexual, abuso y violación. Ya, yo creo que ahí es interesante como distinguir, separar algunas cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de abuso y violación en términos como rigurosos, estamos hablando de una tipología del delito, ¿ya? La agresión sexual pudiéramos decir que ese concepto, ese uso, tiene que ver con como de dar cuenta de una experiencia más bien descriptiva, ¿cierto? Yo hablo de una agresión sexual que puede ir desde el acoso, ¿cierto? Desde el como ciberacoso, como un amplio aspecto donde uno pudiera experimentar algún tipo de transgresión respecto a la sexualidad, mucho más amplio. Pero cuando hablamos de los conceptos de abuso, ¿ya? Y de violación, en general se piensa o uno tiene como asociado la ocurrencia de un delito, ¿ya? Y ahí es súper importante también poder como diferenciar que, y vuelvo a decir que esto tiene que ver solo con el ámbito condenatorio, ¿ya? Perfecto. No tiene que ver con que si uno es más grave que otro, cuando hablamos de abuso o violación. Cuando hablamos de abuso sexual, en el fondo estamos haciendo alusión a cualquier conducta de índole sexualizado, erotizado, que mantiene un adulto en relación a un niño, ¿ya? Es decir, es ejercida por parte de un adulto hacia un niño cualquier tipo de exposición, conducta activa asociada con la sexualidad, y que en el fondo tiene como finalidad, o sea, como esta tipificación, este delito. ¿Por qué es un delito? Porque en el fondo lo que se está protegiendo al condenar eso es la indemnidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que los niños no pueden decidir respecto a la sexualidad. No son libres porque no han terminado un desarrollo. Yo siempre, como lo digo en las clases, no tienen todas las cartas del juego para estar en igualdad de condiciones. Entonces, por lo tanto, lo que viene a resguardarse aquí es que ese niño pueda encontrarse con la sexualidad, pero de acuerdo a sus capacidades, a su periodo evolutivo, que eso es lo que tiene que ver con la indemnidad sexual. Y como digo, tiene que ver con cualquier acto asociado al ámbito de la sexualidad que transgreda, que pervierta, en el fondo, este tránsito normativo,
de acuerdo a sus características. Y la violación es muy específica, ya que en el fondo el delito, la tipología de la violación, lo que señala es que es cualquier contacto, ya que sea por vía carnal, ya cualquier penetración carnal, ¿cierto? Vaginal, bucal u anal, ¿cierto? Se concibe como violación. ¿Y por qué hago esta como descripción? Porque en el fondo la violación, en el Código Penal chileno, además, es solo asociada a la figura masculina, ¿ya? Siendo que pueden haber violaciones, ¿cierto?, que uno pudiera decir, como en términos de la introducción de cualquier objeto, ¿cierto?, también por parte de la figura femenina. Entonces también tiene que ver con algo cultural que está puesto ahí, que hace pensar un poquito en esta descripción, que yo creo que es algo que también no se ha hablado mucho de las mujeres que tienen conductas abusivas del ámbito de la sexualidad. Entonces, esas son como las diferencias, y en términos penales tienen condena distinta al abuso y la violación, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no habla del impacto psicológico que tiene o el abuso sexual o una violación, ¿ya? Que eso es lo central para poder ponderar, ¿cierto? El nivel de daño, la afectación. No basta saber el hecho, ¿cierto? O la escena o lo que ocurrió, ¿ya? Sino que tiene que haber otros elementos para poder pronunciarse o como, no sé, como hablar acerca como de los efectos. Qué importante esto que menciona, porque esto hace que se confunda muchísimo. Sí. Sí, y no se le toma la importancia necesaria. Y que yo creo que trae a la par como muchos juicios, o sea, y prejuicios. No, si no fue tanto. Ya, pero yo pensé que había sido como, no sé, como que con violencia. Además, eso es otra relación, como la violación asociada más a la violencia más grave, la violencia física, ¿cierto? Pero que no necesariamente quiere decir que genere el daño psicológico, emocional, ¿cierto? Entonces vienen estos juicios anticipatorios que lo único que generan es replicar, redoblar el daño y la revictimización. Entonces, ya con esto aclarado, creo que podemos empezar. Ya, veamos. Vamos con el primer enunciado. Dice así: escuché en algún lado que la mayoría de las víctimas de agresión sexual son atacadas por extraños. Bueno, falso. En la mayoría de las denuncias, incluso como sacando la cifra negra de aquellas víctimas que no denuncian siquiera, pero las que tenemos registro y noción, existe cerca de un 80-90% en que las agresiones sexuales, ahí incluyendo, ¿cierto?, violación, abuso sexual, son cometidas por conocidos o familiares, ¿ya? Es decir, que no es común, ¿ya? O no es lo esperado que las agresiones sexuales sean cometidas por extraños o desconocidos. Sí hay una diferencia. ¿Qué pasa? En la población adulta, ¿ya? Que denuncia una situación de victimización sexual inmediata, o sea, que le ocurrió la noche anterior, en general tienden a presentar denuncias más bien por desconocidos o situaciones como externas, como decirlo, como accidentales, podríamos decir, como de la figura del accidente, ¿ya? Como en la población adulta, pero porque tiene que ver con que tiene mucha mayor autonomía y capacidad de poder acceder a otros espacios, como otros contextos. Que es distinto cuando hablamos, eso no quiere decir, por ejemplo, que esta mujer o este hombre que denuncia una situación de una agresión sexual que vivió ayer por un desconocido, a lo mejor en su historia, por ejemplo, haya tenido una experiencia de abuso sexual en la infancia. Y cuando hablamos de la infancia, en general la estadística señala que la mayoría de las experiencias de victimización sexual que ocurren en la infancia son por parte de conocidos o familiares. Y que esto también tiene que ver con que los niños, ¿cierto?, no tienen la posibilidad de exploración, autonomía, ¿cierto?, sino que se relacionan en un núcleo mucho más cercano a lo cotidiano en su vida. Entonces es en ese contexto, ya que uno pudiera decir, el enemigo no está afuera, está más cerca de lo que uno cree.
Entonces, yo creo que acá tiene que ver con que, o sea, como que es falso, ¿ya? Por esta lógica en donde la sexualidad, como este modo de, por parte de un adulto, de aproximarse sexualmente a un niño, existen incluso mecanismos culturales que lo tienen validado al interior de las familias. ¿Ya? Siéntese aquí, venga a saludar al tío, ¿cierto? Que como los comentarios en relación al cuerpo de las niñas, hay gran parte, está mi posición, como de elementos culturales, ¿ya? Que de alguna manera como que velan, de nuevo el velo, ¿cierto? Estos comportamientos que son transgresor en términos de la intimidad, en términos del respeto del cuerpo del otro, en términos de que ese niño tiene una subjetividad, ¿cierto? Que se desconoce, todo el tema de la adultización, de cómo uno piensa a los niños. Entonces, la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el ámbito intrafamiliar, incluso por parte de figuras paternas, como estadísticamente, ya como que figuras paternas hablo no solo el padre, sino que la pareja de la madre o el abuelo, que muchas veces hace de figura paterna para los niños. Ese es el principal porcentaje de develaciones que existe asociada a esta figura. Luego vienen los extrafamiliares conocidos, pero que es del mismo entorno, cercano igual. Hay una confianza, lo invitan a la casa, y que uno ve después en las develaciones, jamás me lo imaginé, pero si era, no sé, una persona ejemplar. Hay otro punto cultural que uno tiende a idealizar, como si no fuéramos todos humanos, ¿cierto? Y estas personas que son un poco como inalcanzables, bueno, entonces ahí es donde uno tiene que decir, ok, y no, se trata de no confiar, pero también no perder de vista que existe, por eso digo que existe la violencia, existe la transgresión. Por eso me gusta el psicoanálisis, porque hace con eso. No es que somos buenos y todo positivo y que vamos a estar bien y encontrar la resiliencia y lo mejor. No, acá se trabaja con eso que genera problemas, ya como, o que hace ruido, que es parte de todos los seres humanos. Entonces, por eso digo, como que lo extrafamiliar o el extraño, el desconocido, es como del ámbito del accidente y que en general ocurre en población que tiene, ¿no? Como víctimas, mayor desplazamiento, ¿cierto? Pero en la infancia son más bien los conocidos, familiares, y ahí yo lo nombro como, es del ámbito de la estafa, ¿ya? Es el engaño, es esto como, yo pensé que me quería, que me tenía que cuidar, que podía confiar, jamás pensé que detrás de eso había un aprovechamiento. Yo creo que eso es como lo doloroso, darse cuenta que en realidad me daba todo esto y me trataba súper bien, pero porque quería algo de mí. Genera un problema grande para el familiar, cómo abordar esta situación si es alguien tan cercano. O sea, tiene que existir que el niño sea alejado, pero quizás sea el núcleo y el resto, ¿qué pasa? Claro, o sea, como que ahí hay también otros elementos que son como que no son tibios, ¿ya? En el sentido como que ahí es donde vuelvo con esto que hay que tomar posición. O sea, si hay alguien al interior de la familia que comete una situación de este nivel, es decir, que yo creo que lo más gravoso ya del abuso sexual en la infancia es que el niño es percibido como un objeto. Entonces yo creo que por eso es lo complejo o bueno, la importancia de poder abordar este tema, porque se le arrebata a ese niño la dignidad de ser sujeto. Está puesto en lugar de cosa. Da lo mismo lo que yo le haga, como que se va a quedar callado, me va a obedecer, ¿cierto? Y se olvida los efectos que tiene el presentar la sexualidad cuando no tiene los recursos, ni los mecanismos, ni las palabras para poder decir qué es lo que está pasando. Entonces, por eso digo que ¿por qué no es tibio? Porque cuando eso ocurre, aquí no pasa por cuidar al adulto, y yo he escuchado algunas mamás como, ¿pero dónde va a vivir? ¿Cómo va a estar solo el adulto? Aquí vuelvo con, o sea, al niño le pasa algo acá, como que tiene que resguardar su integridad física y emocional. Entonces eso es el primer corte. Y por eso es que una familia cuando se enfrenta a una situación así, no solo basta que el niño reciba el apoyo, sino que es toda la familia, porque genera este impacto y genera la ambivalencia. Porque muchas veces también, y que ahí yo creo que es súper legítimo, las madres
están divididas. O sea, como en el sentido de que muchas veces es su pareja, es la persona que aman, también sufren la traición de la confianza, y que ellas son el soporte que va a necesitar este niño para poder superar esta experiencia. Entonces hay que poder hacer algo también con esta madre y acompañarla. O sea, muchas mamás me dicen que yo lo amaba, y hasta que me pudo decir que ella lo amaba a este sujeto es donde yo pude trabajar con ella para que intentara ser una mejor madre para esta hija en la medida de lo posible. Pero es reconociéndolo, es diciendo sí, como que no pude. Entonces, por eso yo encuentro que el desafío también de esta clínica, que es como escuchar el horror también, y tratar de transformarlo en otra cosa. Entonces, pero yo digo que no es tibio, porque es como, bueno, acá es proteger al niño, a la niña, al adolescente, pero no significa, bueno, también más complica, bueno, ese es otro tema, pero en el fondo pensar lo que pasa en el incesto fraterno, cuando una madre tiene que elegir, o sea, entre comillas, no tiene por qué elegir, pero en el fondo pasa esta situación. Pero cuando hablamos de cuando existe un abuso sexual por parte de un adulto, no hay otra posición más que cuidar al que todavía está en un proceso de desarrollo. El otro tendrá que resolver, no sé, que es difícil decirlo desde afuera, por eso hay que acompañarlo. Pero el niño, la niña, es los que necesitan la mirada, la atención, el cuidado, ¿cierto? Vamos con el segundo anuncio. Ya. Escuché en algún lado que la persona que fue víctima de abuso sexual en su infancia es más propensa a convertirse en un agresor sexual. Ya. Es interesante ese cuestionamiento. Claro, no es que se van a convertir en un agresor sexual, pero un sujeto que ha sido víctima, ya, esto hay que pensarlo que queda como una experiencia traumática, ya, que genera como un punto ciego, ¿qué quiero decir? Como que no lo logra ver y muchas veces se repite de distintas maneras. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros veíamos mucho en el CABAS que llegaban hijas, o sea, mi paciente, adolescentes, por ejemplo, con madres que habían tenido experiencias de victimización sexual en su vida. Y ahora a la hija le pasaba lo mismo que a la madre. Incluso, muchas veces, con el mismo agresor. ¿Ya? O sea, la madre deja al cuidado a la hija del sujeto que la agredió a ella. ¿Cierto? Y ahí es donde aparece de nuevo el prejuicio, que uno dice, pero ¿cómo es esta madre? Y se endemoniza a las madres, se las culpa, que es lo peor que podemos hacer. Pero si yo entiendo que esa mujer tiene una experiencia traumática en su infancia y que no ha podido elaborarla, uno pudiera entender, ¿cierto?, que se repita algo de esto, que no logre verlo. Porque en la medida que si yo no lo recuerdo, si yo no hablo lo que me pasa, lo que me pasó, lo repito. Es un poco, esa es la lógica del inconsciente y que opera así. Si yo no lo veo, si no lo pongo en la mesa, hago como que no existe y lo repito. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pasan estas repeticiones, ¿cierto? Si no se elabora, si no se trata de alguna manera el trauma, es posible que sigamos teniendo más niños y niñas que son víctimas de agresión sexual, ¿ya? Por eso es importante que los padres hagan sus procesos también. Lo mismo ocurre que si este niño, ¿cierto?, ha sido víctima y no ha tenido un otro que le ha dicho como que eso es una conducta transgresora hacia él, que no tenía que haber pasado esto, ¿cierto? Que como trabajar de alguna manera esta experiencia, es posible que ese niño, por ejemplo, pueda repetir, por esto que hablo de lo traumático, repetir esa conducta con otros niños, ¿ya? Por un modo de relación, por un modo de que hubo una estimulación temprana en términos de la sexualidad y que se busca nuevamente repetir. O sea, quiero decir que estas como conductas que tienen que ver con la sexualidad prematura en un niño, uno pudiera estar advertido y decir, acá hay algo de lo traumático, hay algo de la experiencia que irrumpió, como que el niño venía por un cauce y de repente algo pasó que lo interrumpió. Esa experiencia, ¿cierto?, va a encontrar, si no se habla, no se abre camino de nuevo, ¿cierto?, va a encontrar el modo de aparecer de otra forma. Entonces, quiero decir que ahí es súper importante, los niños no son agresores sexuales, ¿ya? Si un niño
tiene una conducta, por ejemplo, erotizada hacia otro niño, que no corresponde a su etapa normativa, ¿cierto? Uno dice, ¿de dónde sacó esto? Algo pasa ahí. Esa es una señal, por ejemplo. Un adulto, ¿cierto?, que ha tenido una experiencia de este tipo y comete un acto de agresión sexual, ¿cierto?, más allá de que esté esta experiencia traumática, efectivamente sigue siendo un adulto que pudiera elegir qué hacer con esa experiencia. O sea, quiero decir que no lo exime tampoco, siendo adulto, de cometer un acto de agresión sexual. Sí es un antecedente, pero es distinto. Quiero también hacer la diferencia. No es lo mismo un niño que tiene una conducta, ¿cierto?, transgresora hacia otro niño, que lo que hace un adulto. Sí, ambas experiencias tempranas de un abuso sexual, como decía antes, pueden dibujar algo, ¿ya? Como hacia dónde va. El tema es que el niño no puede decidir con eso qué hacer con esa experiencia. El adulto, sí, y ahí donde uno los convoca, bueno, vaya a terapia, háblelo con alguien. Esto efectivamente es una herida y que no solo lo afecta a él, sino que a los que lo rodean también. Perfecto, qué interesante eso de ver cómo, claro, es un antecedente, pero él tiene que tomar, él sabe cómo hacerse responsable en el fondo de esa experiencia. Vamos por la cuarta frase. Dice así: escuché en algún lado que los agresores sexuales usan muchas formas de coerción, amenazas, manipulación para evitar ser descubiertos. Sí, pues, súper bien. Que yo creo que también es interesante eso, y está bueno porque son cosas que es importante saberlas en realidad, como que lleguen, que todo el mundo pudiera manejarlas, porque no es como que ocurre de un día para otro, no es que el agresor, como decíamos, ¿cierto?, no es que llegó y transgredió el cuerpo del niño, ya, como hay una preparación, y es lo que nosotros hablamos de las estrategias de victimización. ¿Ya? O sea, hay un modo de relación que este adulto comienza a instalar con ese niño, ¿ya? Y que tiene que ver incluso desde el lugar especial que le da, ¿ya? No necesariamente tiene que ver con amenazas o no sé, castigo físico, no, son situaciones incluso que tienen que ver con hacerlo sentir especial, hacerlo sentir importante, por ejemplo. ¿Qué va pasando con eso? Y qué es lo complejo y del efecto más grave, creo yo, del abuso sexual en términos emocionales, es que confunde. Que como, o sea, como, ya, si me quiere, me trata bien, pero si me da todo lo que yo le pido, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene una aproximación de la sexualidad que no es lo que ese niño debería estar viviendo en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que es confuso? Porque no permite odiarlo del todo. Cuando eso se abre y se destapa y los niños se dan cuenta de que ese sujeto en realidad lo único que quería era su propia gratificación sexual, es súper difícil odiarlo, porque al mismo tiempo los cuidó, a lo mejor era el único que en su casa le preguntaba cómo estaba, o lo veía, o la veía, ¿cierto? El único a lo mejor que se acordaba de su cumpleaños, ¿ya? Entonces es súper difícil poder como integrar esa figura, y ese es como el trabajo terapéutico. Entonces, pero en el fondo tiene que ver con algo que hace esta figura del agresor, porque además hay un secreto, se instala un secreto, o sea, le dice, queda atrapado en ese secreto, ¿ya? Y no solo porque le diga al agresor no le cuentes a nadie, sino porque también se produce una estrategia de victimización que es, yo creo que también de las más como complejas, que se intenta generar a la víctima un sentimiento de coparticipación. Pero si tú también quieres, si esto a ti también te gusta, si esto es porque somos amigos, porque nos queremos, sí, y va, como que hay un pseudo consentimiento en eso. Y ya sabemos que los niños no pueden consentir. No tienen, el otro está con todas las cartas, tiene todo el naipe entero. Y el niño tiene 3 cartas y con eso tiene que hacer lo que puede. Entonces, eso es lo complejo, que se produce este sentimiento de coparticipación en el niño y que ya ni siquiera el agresor tiene que decir, no lo digas, sino que no lo dice por vergüenza, por estar haciendo algo que le resulte incómodo pero que no sabe lo que es, y que además, o por otro lado, también experimenta cierta satisfacción en esa experiencia, en ese modo de relación.
Y es súper importante esto porque en el fondo nos permite entender por qué las revelaciones demoran tanto, por qué a los niños les cuesta decir esto, porque no es fácil de identificar, porque están atrapados en una relación, en una dinámica relacional. No es que pasó de un día para otro. De hecho, uno pudiera esperar que un niño develara mucho más pronto cuando es, o sea, una develación inmediata que se llama, ¿cierto? Como inmediata al evento, cuando es un desconocido. Es mucho más fácil tener claro que ese gallo, ¿por qué me está hablando? ¿Por qué me está tocando? Porque es más fácil identificarlo. Pero cuando es alguien conocido, que hace entrar lo amoroso, lo afectivo, es más difícil poder como tener tan claro si esto está bien o está mal. Y por eso pasa mucho tiempo en que los niños no lo logran decir. Y es esperable, o sea, como que porque uno sabe cómo opera, porque hay estrategias, ¿cierto? Que uno entienda por qué no lo contó. Y que eso es súper importante, porque muchas veces quien recibe ese primer relato, si no conoce un poquito de esta temática o no lo ha conversado, es posible que la primera respuesta que diga, ¿y por qué no lo contaste antes? Y eso inmediatamente es la sensación de que estuvo mal. Y volvemos a victimizar, ¿cierto? Nuevamente volvemos a que la culpa no está en el otro, el problema fue que tú no lo contaste antes. ¿Ya? Entonces, es súper importante el tema de las estrategias de victimización y decir que el abuso sexual no es que ocurra de un día para otro. Es un modo de relación que se va estableciendo y que se va sirviendo de ciertos elementos culturales. Que siéntese en las piernas, vaya con el tío que él la quiere tanto, o no, oye, los niñitos como esto que anda ahí como cabizbajo, no sé qué, como todos estos constructos también del género, ¿ya? Van siendo como insumos para que se den estas dinámicas, ¿ya? O sea, como que la niña, no, ¿sabes qué? No quiero, como habilitar esos no, por ejemplo, ¿ya? O que los niños puedan manifestar si no se sienten cómodos. ¿Por qué tiene que estar como siempre? Entonces esos constructos de género también alimentan a estas dinámicas, ¿ya? De índole erotizado, transgresor. Por ejemplo, ¿con quién va al baño los niños? ¿Cierto? Como cuando son más chiquititos, ¿quién los limpia? No sé qué. Y hay que cierta edad, una estudiante me decía la otra vez así como, no, yo no dejo que vaya mi pareja a limpiarla, no sé, ya tiene 6 años, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque me da desconfianza. Y ahí, por ejemplo, lo mismo. El problema no es la desconfianza, es que los niños en cierta etapa, momento, ya tienen que ser autónomos. O sea, ni la mamá es necesario que vaya a limpiarlo. O sea, ya a los 6 años ya debería estar pensando en entrar al colegio, en el colegio, debería arreglársela solo. Entonces, quiero decir que está como legitimado esto de acceder al cuerpo del niño, pero siempre desde el ámbito como de la sexualidad. Y en realidad, para mí, o sea, como la prevención tiene que ver que el niño puede resolverse más solo con su cuerpo. ¿Me explico? Como Qué que importante. no es que el problema no es que papá o la pareja vaya al baño porque la pudiera agredir sexualmente. No es eso, es que la niña ya debería limpiarse sola, como que hacer uso de su propio cuerpo, en el baño, en la ducha, ni la mamá. Y ahí también como lo que nos llega a las madres, de empezar a soltar también, en ese sentido, para que reconozcan lo que les hace sentir cómodo, lo que no es cómodo, no me gusta esto, mamá no me veas, como está bien la intimidad, eso quiero decir, que los niños tengan su intimidad, tengan su privacidad, y ahí volvemos al punto inicial, con la infancia, la subjetivación, no son objetos. Los niños sienten, tienen gustos, tienen opiniones. Uno no acoge todo, obvio, no es que tengan que opinar en todo. Pero en el fondo, si uno sabe que esto tiene un efecto, ¿cierto? Lo considera. Perfecto. Vamos al último. Ya. Escuché en algún lado que los depredadores sexuales, en específico los pedófilos, no tienen cura, no existe tratamiento para su patología u enfermedad. A ver, yo creo que lo que pasa es que, a ver, yo tengo una postura que tiene que ver con que no es que haya una condición como biológica, ¿ya? Como que, o una enfermedad en términos como, no son sujetos que están perturbados en términos de la patología, ¿ya? Y eso mismo es que son sujetos muy que pertenecen a la sociedad,
¿ya? O sea, como que se instalan, reconocen las normas, saben el bien y el mal. No es como que uno, no es la imagen del tipo que está en la casa escondido y que... No, son sujetos que deambulan y conviven con nosotros. El punto es que el deseo sexual en estos sujetos está alterado. Es como, de alguna manera, la gestión de la sexualidad, del goce sexual, tomó un camino, ¿cierto?, que pasa al acto de un modo violento y transgresor. Porque pudieran haber sujetos que desean sexualmente, pero se quedan en la fantasía, ¿cierto? O sea, como otro, pero ya el paso al acto es lo que de alguna manera lo convierte en una conducta en el fondo reprochable, ¿cierto? Que no logra contener ese deseo. Entonces, yo creo que un sujeto que puede hablar, que puede reconocer, que puede advertir ese deseo y ese empuje, y que intenta encontrar los modos otros, que desde la psicología se habla de la sublimación, es decir, este deseo sexual, este impulso, lo reconozco, lo veo, pero lo conduzco hacia otro lado, efectivamente pudiera estar en un proceso, una terapia, como hacer algo con ese deseo, que es distinto cuando se pasa al acto. Allá es otra cosa que en el fondo es mucho más complejo poder intervenir, como operar cuando ya hay un acto consumado. No quiere decir, yo siempre digo que es siempre mejor terapia que no, ¿ya? O sea, como que puede haber, pero en el fondo también otra distinción, que es distinto a algo que todavía está en el ámbito de la fantasía, del impulso, o sea, del deseo, y que pueda encontrarse el modo, ¿ya? O sea, como... Y este mecanismo de la sublimación, que en el fondo es como transformar este impulso en otra cosa que pueda como ser aporte, pero al ser un deseo sexual no es algo que, como le decía Saccaraccio, o sea, la castración química para mí no tiene ningún sentido. El pedófilo, porque en el fondo es un deseo, no pasa por mi biología, es algo que tiene que ver con cómo se ha construido este hombre, cómo llegó a ser ese hombre, ¿cierto? Como con su infancia, con sus relaciones, cómo se da la sexualidad en su familia. Por eso es tan importante la infancia y por eso es tan importante como la intervención temprana en experiencias traumáticas de todo índole, porque como decía, va a ser como con lo que se va a dibujar luego el mapa que va a ir comandando mis relaciones en el futuro. O sea, este niño va a ser un adulto después. Entonces, por eso es importante la intervención temprana, y no solo en relación al abuso sexual, sino que a cualquier experiencia que pueda ser traumática. No sé, la violencia, la relación de los padres, testigos de violencia, accidentes. O sea, en los niños estos eventos son importantes para lo que van a estructurar después. Bueno, pues es importante como cautelar ese periodo de la vida. No es que no se frustren, ¿cierto? Pero en el fondo que sean frustraciones que puedan manejar con sus recursos. Ese es el trauma. El trauma es aquel evento que excede mis capacidades de manejo. Entonces, no quiere decir que los niños no se frustren. Sí, tienen que hacerlo. Pero distinto es exponerlos a situaciones traumáticas. Ahora me gustaría que guiáramos un poco la conversación desde la perspectiva de una víctima. Uh-huh. Siento que ahí nos ha faltado un poco indagar. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son estas primeras reacciones que puede llegar a presentar una víctima de abuso? También yo siempre planteo, o sea, no existe una respuesta. O sea, como que cada vez que uno piensa en cómo se van a manifestar distintas experiencias o los efectos de las experiencias, es el caso a caso, porque en el fondo hay muchos elementos que hay que ponderar. O sea, de partida, por ejemplo, la edad de la víctima, en qué periodo de su vida ocurre esta experiencia, cuáles son sus características, su modo de vincular, su estilo relacional. O sea, ¿cómo es este niño o ese adulto? ¿Quién era en esa época donde ocurre, por ejemplo, esta experiencia? ¿Con qué contaba? ¿Quién era el entorno que había? ¿Qué hay? ¿Cómo son los lazos de confianza? ¿Tiene lugar para hablar con alguien o no? El entorno, ¿cierto? Y también es importante tener en cuenta las características de la experiencia, lo que hablamos recién. ¿Es una figura cercana, de confianza? ¿Es un extraño? ¿Es algo crónico que se inicia tempranamente o se inicia en la adolescencia? ¿Cuáles son las estrategias de victimización? ¿Ya? O sea, como yo siempre lo planteo, es como un paisaje.
Como si uno pensara así como que hay un terreno, ¿cierto? Que es el terreno que es el niño, ¿cierto? O la víctima. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es el material? ¿Cierto? ¿Cuál es la madera de este chico? ¿Cierto? Que cae un impacto, cae un meteorito. Y uno conocer también cuál es la velocidad con la que entra, cuál es la textura, también de qué está hecho este meteorito, si es uno, son varios, es como la experiencia de agresión. Y el paisaje. Hay nubes, hay lluvia, hay sol, ¿qué es lo que rodea todo esto? Entonces, solo con esos elementos uno puede decir cuál es la reacción como esperable. Ahora, yo creo que hay dos como elementos centrales que uno pudiera pensar, como que muchas veces las agresiones sexuales, como están insertan en esta dinámica, es esperable incluso que no se presenten esto que dicen como las señales o los indicadores. Pueden ser niños muy adaptados, acomodados a la experiencia de abuso sexual. Y en ese momento es posible que no pase nada, que no se vea como ningún cambio. Muchas mamás también dicen como yo no lo vi, no me di cuenta, como que no pasó nada. Porque tiene que ver con esto, están inmersos en una dinámica, hay algo que está operando ahí, es como hay un velo que está cubriendo en el fondo este modo de relación, pero también pasa que cuando son más chiquititos, además, no es posible nombrar esto, ni conceptualizar, ni decir como si está bien o está mal, es algo como no se tienen los recursos cognitivos, psicológicos, psicosexuales, sociales, para poder leer esto, ¿ya? Entonces queda en un ámbito como, incluso no puedo decir como en la memoria disociativa, fuera. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que, bueno, el desarrollo hace lo suyo, ¿no? O sea, este niño va a seguir creciendo, se va a relacionar con otros, y de repente pasa que, no es normal que el papá sea el que te habla acerca de la sexualidad, o que empiezan a aparecer otros, ¿ya? Donde empiezan a generar esta como disonancia entre lo que yo viví y lo que los otros vivieron. Empiezan a poder tener palabras, porque el desarrollo cognitivo también hace lo suyo, que permite ahí darle significado a esto que me había pasado. Y entender, que pasa mucho, porque ya voy a explicar por qué estoy llegando acá, pero entender que esto no debería haberme pasado. Y ahí es donde aparece el efecto traumático. La experiencia en principio no es traumática. El trauma, cuando nosotros hablamos del trauma, que es no poder dormir, que es como el nivel de ansiedad, los flashbacks, todo el efecto traumático ocurre cuando se produce esta fractura, este quiebre de ver la realidad, cae el velo. Y ahí es donde aparece el síntoma. Y podemos ver la expresión de esto que ocurrió, que puede haber ocurrido hace 10 años, o puede haber ocurrido hace 30 años. Y una mujer vivió con esta experiencia de abuso sexual en su infancia, pero siguió viviendo toda su vida. Sin embargo, algo pasó, la contingencia, algo vio en la televisión, algo escuchó, o que su hija adolescente ahora, por ejemplo, empieza a expresar la sexualidad, y cae el velo. Y ahora aparece el efecto traumático, y es donde nosotros podemos ver una reacción, que a lo mejor puede ser como los flashbacks, los recuerdos intrusivos, no poder dormir, las crisis de angustia, un estado más bien depresivo. O sea, podemos ver la gravedad, o sea, es como, ahora podemos ver el efecto de esta experiencia. Y no solo por esta agudeza, sino que también a veces nos permite entender por qué, por ejemplo, esa mujer eligió la pareja que eligió, el tipo de sexualidad que tiene hoy día, siendo una mujer adulta que a lo mejor no hay, la relación que tiene con su hijo. Y uno empieza, como que las piezas se empiezan a calzar, el puzzle se empieza a armar, ¿ya? Entonces, quiero decir que la reacción de una víctima frente a una experiencia de abuso sexual, o sea, no existe una, pero quiero decir que puede ser aguda en estos términos, pero también puede ser que se haya acomodado a la dinámica envuelta en esto, lo que hablábamos, ¿cierto? Y que no logre identificar, porque ha quedado disociado de su mente esta experiencia. Me voy a adelantar a una pregunta. Que hay una película que se llama Trust, ¿ya? Que se llama Confianza, en donde es un adolescente que efectivamente hay un sujeto que hace
un acercamiento vía internet, ¿ya? Y que él le empieza como a tener una relación con ella, y de a poquito le empieza a decir que ella tiene 14, que tiene 16, después tiene 26, después tiene 30, y de a poco le va contando esto. Y él, aquí está la estrategia de victimización, que él empieza a decir que la ama, que son almas gemelas, como... Entonces, cuando se encuentra con él y ve que es un adulto, un hombre, o sea, ella tiene 14 y él tenía como 40, aún así accede a ir con él a un motel. Entonces, y eso es como, ¿pero cómo? Es culpa de ella, ¿cierto? Pero aquí hay una estrategia que a ella no le permite decidir, ¿cierto? Porque está enamorada. Y esto es lo interesante, porque aún así una amiga la ve, se devela la situación, que ni siquiera es porque ella lo haya contado, porque está en este sentimiento de coparticipación y como enamoramiento, porque para ella es que lo ama, y se sabe todo, pero ella lo defiende, él quiere que lo vea, y en el fondo solo ocurre esta reacción, ¿cierto? Que hasta ahí ya estaba súper bien, cuando le cuentan que han descubierto que el ADN de este sujeto, ¿cierto?, está presente en otras chicas más. Y ella dice, o sea, tenía más novias. Y ahí la psicóloga le dice, no, eran víctimas. Entonces ahí le pone palabras. Y ahí se dio cuenta de que no es que él estuviera en una relación. Él quería, como estaba buscando un goce sexual, ¿cierto?, ubicándola a ella como objeto. Y ahí es donde aparece el daño, ahí aparece la crisis, aparece el llanto, aparece la angustia, la reacción de lo traumático. O sea, como que es súper bonito como esto de los efectos y la reacción que tienen las víctimas. ¿Y cómo se trabaja estas reacciones? Son múltiples, pero las más usuales. Es que ahí también, de nuevo, como en dos líneas. Pensaba en otra situación, otro caso, como también un niño que fue agredido por una figura muy cercana. Bueno, finalmente y que este niño tenía un vínculo, y él era muy chiquitito, y tenía un vínculo muy cercano con esta figura. Cuando se produce la denuncia, este sujeto se suicida, que también es algo que llama la atención, que se repite, como los agresores hacen estas conductas suicidas. La cosa es que le dicen al niño que este sujeto se fue de viaje. Entonces los padres, cuando van caminando con el niño y el niño ve un avión, le saluda y dice, ahí va, como que en una expresión muy normalizante, sin miedo, sin angustia. Aquí los que tuvieron el efecto fueron los padres. El niño no estaba manifestando este quiebre, él no entendía por qué es tan triste, porque es lo que te decía, como no tiene todavía los recursos para leerlo. Por eso también ahí es importante que se acompañe tempranamente con un otro, para que empiece como a ordenar esto, y cuando él lo logra entender no quede el quiebre, ya tenga algunas herramientas para leer algo de esa historia que ocurrió en su vida. ¿Me explico? Entonces, cuando dices cómo se trabaja, sí, hay un trabajo que tiene que ver con la víctima directa, que uno dice, ¿cierto? Como de poder poner en palabras esta emoción, ordenar el mundo, ¿ya? Que tiene que ver con, primero yo lo planteo así, como una intervención que busca cifrar, tratar de nombrar, esto es transgresor, esto fue violento, la culpa tiene nombre y apellido, ¿cierto? Tú no podías hacer... Es como que uno primero tiene que organizar esta crisis que produce el encuentro con lo traumático, para luego, cuando ya está todo eso más o menos ordenado, la familia apoya, porque ahí está la otra intervención. Es con la familia, que la familia entienda, comprenda estas dinámicas, que las responsabilidades tienen que ver con la figura que cometió el acto, no con lo que la niña dijo o el niño dijo, ¿cierto? Y que en el fondo hoy día es que esta familia se pueda construir en un colchoncito que sostenga lo que es el proceso, para después entrar como en otro momento que tiene que ver con el descifrar, que tiene que ver con cuáles han sido los efectos que ha dejado en mí esta experiencia. Por ejemplo, como ya no puedo confiar en nadie, tengo como no me gusta mi cuerpo, siento que quiero que nadie me mire, y de a poco como que tenga el espacio para ir descifrando. Ahora vamos desmenuzando qué efectos dejó y desde dónde. Ahí está lo que te da la transformación. ¿Cómo transformo esta experiencia que solo veo daño, ¿cierto?, en algo en donde me sienta fortalecida?
hay una investigación súper interesante que hizo la Claudia Capella, también una colega que trabajábamos en el CABAS, que trató de indagar un poco cómo eran los efectos de la terapia, ya como con víctimas de abuso sexual en adolescentes. Y ellos acuñan un término que es súper interesante, que ayuda a pensar como el proceso, que tiene que ver con la superación. No es la reparación, como también que se habla, sino que la superación. Hay algo que se atraviesa. Y en esa superación, de esa experiencia, me quedo con algo. No es todo pérdida. Y, por ejemplo, una de las cosas que decían los adolescentes, con lo que se quedaban, era con la sensación de que podían ayudar a otros. Entonces, también hay algo de la identidad que se restituye. Ya no soy solo daño u objeto. Ahora me vuelvo activo y tengo un saber que puedo ir con otros y puedo estar atenta y puedo, como si pasa algo, opinar en relación a esto. Hay un saber que también me pertenece. Ojalá no hubiese pasado, ¿cierto? Pero ¿cómo lo transformo en algo que, bueno, de esto yo quiero sacar un saldo para mi vida, que me aporte en algo? Entonces, por eso es como esos dos pasos, como el cifrar, que uno tiene que organizar la experiencia, ordenar el mundo, para luego ir desmenuzando los efectos y poder transformarlos en algo que sume, en el fondo, ¿cierto? Insisto, que no sea todo pérdida, que no ser siempre víctima. Creo que hago una síntesis, volviendo casi al inicio de la conversación, de la importancia de la terapia, y que para esto no se puede enfrentar solo. Necesita una guía de un profesional. Exacto. Bueno, y ahí quizás solo lo último aportar desde eso, la importancia del tercero, desde la terapia, pero también de quien escucha estos relatos, estas vivencias, porque es tan importante ese primer relato de ese niño, más allá de lo investigativo, como que yo no estoy en una posición como de pericial, eso es de otro ámbito, pero si a mí me toca escuchar el relato de un niño que me cuenta que se sintió incómodo con algo que hizo alguien, yo no voy a cuestionar su verdad. Esa es una verdad subjetiva. No nos corresponde saber si pasó o no pasó. Eso es de otro ámbito. Nosotros, como seres humanos, seres sociales, es acoger la vivencia que tiene ese niño. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, para que ese niño pueda atravesar, superar esta experiencia, necesita primero que todo que alguien se la reconozca. Que alguien le diga, ya, sí, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Que dé lugar. No es posible la reparación, la restitución de un daño, como poder restaurar los lazos de confianza si no partimos por reconocer. ¿Ya? Y lo hablo en términos de todas las violencias políticas, de género, sexuales. Lo primero es poder reconocer que sí, esto pasó. O sea, yo lo sentí así. ¿Por qué tú me estás negando mi vivencia? Si yo te estoy diciendo que lo sentí de ese modo. Necesito que me escuches y que lo alojes. Ya serán los otros que investigarán. Entonces, ¿y por qué digo que es el primer paso? Porque ese otro le da lugar de existencia. Y con eso el niño puede empezar a tejer ya lo que vendrá. Esto que te hablamos, ¿cierto? Del descifrar y poder reparar esta experiencia en su vida. Pero necesito un puntito de donde engancharme para ir armando el tejido. Perfecto, para ir finalizando ya esta entrevista, me gustaría que usted me pudiese recomendar. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. A ver, yo creo que, claro, así como en términos más técnicos, me parece que los libros de la Irene Intevi, que ella es una psiquiatra argentina que se ha dedicado mucho tiempo al trabajo de abuso sexual y de violencia y maltrato en la infancia, tiene elementos muy prácticos para la intervención, para las primeras acogidas. Creo que en términos como para los colegas o la gente que se dedica al ámbito social o que trabaja con esta temática, es algo que da directrices súper claras de cómo intervenir. Ya, eso es como por ahí una recomendación de cualquier libro de ella, todos tienen aportes interesantes. También hay otro libro que lo leí hace súper poquito que se llama El consentimiento, ¿ya? Que es de, no me acuerdo cómo se llama, una italiana, me parece, no me acuerdo, que es súper interesante porque es una novela
o sea, no es una novela, en realidad es la vida de ella, pero cómo ella está envuelta, vuelvo como esto de la estrategia, de la dinámica, en una relación con un hombre mucho mayor, pero lo curioso es que el entorno lo sabe, todo el mundo sabe de esta experiencia, ella teniendo 14 años y este hombre 50, y nadie dice nada. Y que yo creo que también es lo que nos pasa a nosotros, de que pasan muchas cosas, que uno puede decir violentas, y nadie dice nada, nadie se atreve a decir nada. Entonces el libro es súper interesante, muy descriptivo, y también como los efectos que tiene cuando ella se da cuenta de en lo que estaba envuelta y que nadie hizo nada. Ese, el consentimiento, y otro que pensaba en un cuento, ya como para trabajar con los niños, que se llama El Príncipe Enmascarado. Y que es súper interesante porque en el fondo muestra de cómo este príncipe tiene trucos que engañan a los niños. No tiene que ver con las culpas, no es que los niños hagan algo malo, sino que el punto aquí es que ese príncipe tiene trucos para engañar a los niños. Entonces, es también un cuento chiquitito como para ver. Y de películas, varias cosas. Y hay otro libro también que también tiene un elemento como lo que hablamos del enfoque género, que esto hay que pensarlo también desde ahí, esta problemática, que es La teoría de King Kong, de la Virginia Despertes también, que es un libro chiquitito, pero es que es muy interesante y en donde ella cuenta una experiencia de violencia sexual y también de cómo ella hace un arreglo, lo que decía, cómo sale de este lugar de pérdida para poder continuar con su vida, ¿ya? Y que esto no sea algo que la determine o la mantenga como privada de un deseo, de la vida, de lo que quiera hacer. Entonces también esa recomendación. Y de películas y series y cosas, bueno, claramente el capítulo del chacotero sentimental, el capítulo de los secretos, o sea, creo que es como en lo que impactó en su época cuando apareció la película, de cómo habla del incesto. Y es súper interesante también en ese capítulo de los secretos, de cómo la víctima, la hija, está envuelta en esta dinámica y no es como el síndrome de Estocolmo que se habla, no es que ella esté enamorada, volvemos a lo mismo, hay una estrategia, hay un modo de operar del padre que es incestuoso, en donde saca a la madre de este lugar y le da y restituye a la hija en una posición de privilegio. Entonces, bueno, es súper interesante porque muestra todo lo que hemos conversado. A este tercero, como la madre también, que no ve, que no quiere saber, que finalmente se enloquece. La hermana como testigo y el efecto que tiene para ella también. Bueno, el capítulo como súper bueno para trabajarlo. El otro también, otra película que es como ya más de como cine dogma, así como más cinearte, que es La Celebración, ya que también ahí muestra como aparece nuevamente la experiencia de abuso sexual intrafamiliar, estos secretos, ¿cierto? Como esta familia súper, como, no sé, idealizada, como súper noble, y que, bueno, de hecho, el chico habla del príncipe de la bañera, como el padre, cuando tenía todo esto sucio por debajo, ¿ya? Esa. La serie Inconcebible también, ¿ya? Que habla acerca como de las experiencias de victimización sexual y de cómo responde el sistema, y otro concepto importante que es la victimización secundaria, o sea, cómo las instituciones estamos preparadas para acoger a las víctimas o también volvemos a estar en esta posición de extracción, como de que nos cuenten todo y no me importa lo que le pase, ¿ya? La serie Inconcebible también está buena. Y quería comentar por supuesto la serie Sex Education, que hay una escena que encuentro que es genial, que la profesora reúne a las chicas que eran todas distintas, una más, no sé, más ñoña, las otras más, no sé, dark, como distintos estilos, y les hace la pregunta, que es la pregunta de Freud, así como, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué tienen en común las mujeres, en el fondo? Y no pueden, hasta que llegan a un punto en donde una de ellas cuenta una situación, que es que se sube a un bus y un sujeto se comienza a masturbar al lado de ella, y que eso la ha tenido como mal durante todo este tiempo y no lo había podido hablar. Y a partir de esa experiencia todas empiezan a relatar cómo habían sido o cómo en algún minuto de su vida habían tenido una experiencia en donde se habían sentido transgredidas sexualmente. Y es súper lindo porque en el fondo, o sea, como lindo, como paradójico, contradictorio, en el fondo esto que es la violencia, el daño, ¿cierto? Los efectos de la violencia de género también
finalmente termina uniéndolas, ¿ya? Y que, ya me voy a adelantar, pero usando el spoiler, como que esta chica que no se podía subir al autobús, ¿cierto? Que va de nuevo a intentarlo otra vez, se encuentra con todo el grupo de amigas, o sea, de las mujeres, porque en el fondo, ahí está la diferencia, más allá de lo distintos que seamos, hay algo que puede unirnos y que puede hacernos resolver o encontrarnos en esa diferencia. Y están todas las chicas y dicen, se suben con ella y ella tiene miedo y una le dice, es solo un bus. Como que... Entonces yo creo que eso es súper reparador, como lo que hablábamos recién, ¿cierto? De esta experiencia como de daño, gana algo, logra sentir que no todo es pérdida, tiene aquí una tribu femenina que la apoya en esto. Entonces, súper interesante ese capítulo. Claro, y ese personaje también va desarrollando lo que hablamos del trauma, que lo vivió, pero tiene consecuencias posteriores cuando ella se da cuenta, cuando lo conversa. Exactamente. Sí, así que muy eso les puedo recomendar. Vamos a finalizar la entrevista de hoy, la cual estuvo más interesante. Pudimos comprender varios aspectos que para nosotros podemos desconocer. Y también hago el rescate de varios términos, como de la importancia de la autonomía del niño. Creo que... Y también de la palabra víctima, la victimización. Sí. Agradezco su disposición y su participación. ¿Algo que le gustaría agregar a usted? No, yo creo que, o sea, súper interesante la instancia, creo que poder acercar estos temas como que sean tema, de domingo, que estemos hablando, preguntándonos, sacarlo de las universidades, sacarlo como de los ámbitos privados, y que sea como de discurso social. Creo que es algo que hay que poder transmitir, así que súper agradecida como por la instancia que me hayan invitado, y que estén en esto, como llevando los temas de la psicología, de la violencia, ¿cierto? A todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.